Los medios de prueba son pertinentes para la defensa, pues está configurada como un derecho fundamental. Son instrumentos que sirven para demostrar la certeza de los hechos controvertidos en el proceso, y son elementos que utilizan los litigantes para convencer al juzgador sobre la existencia o inexistencia de los datos contenidos en las alegaciones. Los principales medios de prueba los encontramos regulados en el capítulo quinto del Código Procesal Penal guatemalteco. Sección primera, prueba. Sección segunda, comprobación inmediata y medios auxiliares, inspección y registro. Sección tercera, testimonio. Sección cuarta, peritación. Sección quinta, peritaciones especiales. Sección sexta, reconocimiento, de los cuales hablaremos a continuación. Prueba. Es la verificación de un hecho en controversia, el cual servirá como medio de convicción ante los tribunales quienes dirimen el conflicto. Su objetivo, según su base legal, el artículo 181 y 182, es la averiguación de la verdad, y sobre el mismo se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso a través de todos los medios permitidos en el Código Procesal Penal guatemalteco. La validez de la prueba incorporada será a través de la valoración de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en el Código Procesal guatemalteco, según su fundamento legal, el artículo 186. La eficacia de la prueba radica en la búsqueda de la verdad y la implantación de justicia que todo Estado de Derecho procura, como un deber de salvaguardar los derechos de cada individuo, en especial su presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario. La inspección y el registro. ¿En qué consiste este medio de prueba? Según su base legal, el artículo 187 del Código Procesal Penal guatemalteco, es la inspección física sobre lugares, cosas o personas de las cuales se sospechan que existen evidencias o vinculación con algún delito. ¿Cuál es el objeto de esta medida? Es la comprobación del estado de las personas, de los lugares y de las cosas, con el afán de encontrar rastros y otros efectos de utilidad para la averiguación de la verdad. Los efectos en cuanto a las personas son para la individualización de los partícipes y en cuanto a las cosas y los lugares, recoger la evidencia útil como medida probatoria. ¿Cuáles son los requisitos legales indispensables para la consideración de este medio de prueba o la validez del mismo? Como número 1, dejar constancia de las diligencias mediante acta que describirá detalladamente lo acontecido. Si es una inspección del lugar, se solicitará la presencia del propietario o en su defecto del encargado. Las inspecciones y registros deberán efectuarse después de las 6 de la mañana y antes de las 6 de la tarde. Siempre se requerirá de una orden escrita de juez competente si la diligencia debe practicarse en dependencia cerrada, ya sea morada o casa de negocio. Todos estos requisitos están según lo dispuesto en su base legal, el artículo 189 y 190 del Código Procesal Penal guatemalteco. Si se tratare de lugares u oficinas de altas autoridades, ¿qué requisitos son los indispensables para diligenciar una inspección y registro? Pues según su base legal, el artículo 193 del Código Procesal Penal guatemalteco, únicamente con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estén los lugares. Pero, para el registro de una de las oficinas de las altas autoridades de los organismos del Estado, sí se necesitará la autorización del superior jerárquico. Si en caso no se otorga el consentimiento, deberá requerirse autorización judicial para poder inspeccionar y registrar el lugar. Para finalizar con los requisitos esenciales, se requiere de una orden que consigne lo preceptuado en el artículo 191 del Código Procesal Penal.
Si existe razón de oposición a un allanamiento por orden de juez competente, se recurrirá a la fuerza pública según el artículo 188 del Código Procesal Penal. Hay algunas excepciones a las reglas legales o requisitos de validez, que son las dispuestas en el artículo 190 de este Código Procesal Penal guatemalteco. Por último, toda acta deberá ser firmada por todos los concurrentes. Si no lo hicieran, se consignará el detalle y la razón. ¿En qué reside la eficacia de este método de prueba? En que es una forma inmediata que constituye una fuente directa sobre el origen de un delito. Además, para recurrir a él, cuenta con la legitimidad legal, ya que una autoridad competente lo autoriza, por lo que no se estaría violentando ningún derecho personal o privado. Testimonio. El testimonio es aquella declaración de una persona física que se recibe en el trayecto del proceso penal y en relación a lo que pudo hacer de su conocimiento, mediante percepción de sus sentidos acerca de los hechos que se investigaron con el objeto de contribuir para poder reconstruir conceptualmente el hecho. El testigo se encarga de la narración de todo aquello que ha percibido, pero no se encarga de expresar conclusiones ni opiniones, debido a que las opiniones se encuentran a cargo de los peritos. Objeto. El testimonio tiene por objeto revelar las percepciones sensibles y datos importantes que haya obtenido el testigo y que sirvan para despejar, entre otras, las siguientes incógnitas. ¿Quién o quiénes son los autores, partícipes o responsables del delito? ¿Sobre quién o quiénes ha recaído el delito? Es decir, los agraviados o víctimas. ¿Qué fue lo que sucedió? Y la conducta criminal o verbo rector del tipo penal. Eficacia. La importancia de la prueba por testigos en el proceso penal es incuestionable, considerada como la prueba de mayor influencia y de más frecuente uso, pues será raro encontrar un proceso penal en el que no exista esta prueba. Hoy en día, la prueba más común en los procesos penales sigue siendo la testimonial. Valoración. No obstante la existencia de disposiciones generales que indican el modo de meritar cualquier prueba, nuestro Código Procesal Penal se preocupa de ratificar expresamente que en materia de testimonio rige la sana crítica razonada. Este sistema se caracteriza por la inexistencia de disposiciones legales que predeterminen el valor conviccional de los elementos probatorios. La valoración de estos queda exclusivamente en manos del juzgador, quien podrá extraer libremente sus conclusiones a condición de que para llegar a ellas respete las reglas que gobiernan el razonamiento humano, lógica, psicología y la experiencia común. Obligación de la rendición de testimonio. Un aspecto importante a considerar será la obligación del testigo de comparecer y declarar. De la falta de comparecencia y de la negativa a declarar se derivan sanciones que pueden ser hasta de orden penal. Dicha declaración implica exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación, el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma. Se observarán los tratados suscritos por el Estado que establezcan excepciones a esta regla. Negativa de declaración. Consiste en un delito de falso testimonio, el cual es sancionado en nuestro Código Penal, que en su artículo 460 nos indica que comete falso testimonio el testigo, intérprete, traductor o perito
que en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirmare una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Protesta solemne. Al testimonio deberá dársele la mayor solemnidad, para garantía de que el testigo dirá la verdad de lo que le conste. Ello implica que se le tome el juramento o la protesta de ley, como le establece el Código Procesal Penal vigente en su artículo 219. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación, se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomarle declaración, el testigo deberá responder sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Capacidad para poder ser testigo. Nuestra legislación procesal penal no exige capacidad a las personas para poder rendir testimonio. De conformidad al principio de la libertad probatoria, también los menores e incapaces pueden rendir testimonio, tal y como lo indica nuestro Código Procesal Penal en su artículo 213, al indicarnos que, si se tratare de menores de 14 años, o de personas que por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales o por inmadurez no comprendieren el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o, en su caso, de un tutor designado al efecto. Deber de concurrir. Cualquier persona que se encuentre en el país tiene la obligación de concurrir a una citación con la finalidad de prestar declaración testimonial. El Ministerio Público, los jueces y tribunales cuentan con la legitimación necesaria para la citación de los testigos. Dicha citación debe de llevarse a cabo según lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la legislación procesal penal vigente. Al respecto, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 32, nos indica que no es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Examen en el domicilio. Cuando el testigo no puede comparecer por encontrarse físicamente impedido, el mismo será examinado en el lugar que se encuentre o en su propio domicilio. También se puede llevar a cabo de esa forma cuando el testigo tema por su propia seguridad o por su vida debido a coacciones, intimidaciones y amenazas, tal y como lo indica el Código Procesal Penal en su artículo 210. Declaración por medios audiovisuales de comunicación. Si por circunstancias debidamente fundadas el testigo, perito o colaborador eficaz no puede concurrir a prestar declaración en forma personal, el tribunal, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la declaración testimonial a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual de comunicación. La diligencia se realizará con base a lo preceptuado en el artículo 218 ter del Código Procesal Penal. Declaración. Con la advertencia de falso testimonio debe comenzar la declaración, tal y como lo indica el Código Procesal Penal en su artículo 219, al indicarnos que, antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación, se le tomará la protesta solemne. Es importante recordar que el testigo deberá presentar el documento que lo identifica legalmente o cualquier otro documento de identidad.
A continuación, será interrogado sobre sus datos personales, requiriendo su nombre, edad, estado civil, profesión u oficio, lugar de origen, domicilio, residencia, si conoce a los imputados o los agraviados y si tiene con ellos parentesco, amistad o enemistad, y cualquier otro dato que contribuya a identificarlo y que sirva para apreciar su veracidad. Inmediatamente será interrogado sobre el hecho. Los testigos deben prestar declaración por separado, tanto en la etapa preparatoria como en el juicio. Antes de prestar declaración en el debate, los testigos no pueden comunicarse con otros testigos ni con otras distintas personas, tampoco ver, escuchar o poder tener comunicación de lo ocurrido durante la audiencia. Después de la declaración, el presidente debe de decidir si los mismos pueden continuar en la sala. A los testigos se les interrogará de manera verbal y los mismos prestarán su declaración de lo que saben de manera oral. Cuando los mismos no puedan leer ni escribir, les será nombrado un intérprete, tal y como lo preceptúa nuestro Código Procesal Penal en su artículo 142. Código Procesal Penal, sección cuarta, peritación. Objeto. Es el estudio técnico de las evidencias materiales que fueron utilizadas en la ejecución de los hechos que se presumen sean delitos. Es encontrar la verdad a través de la aplicación del método científico. El objeto de la pericia es el estudio, examen y aplicación de un hecho, de un objeto, de un comportamiento, de una circunstancia o de un fenómeno. Es objeto de la prueba pericial establecer las causas de los hechos y los efectos del mismo. La forma y circunstancias, cómo se cometió el hecho delictuoso. Como resultado de la investigación pericial realizada, el objetivo del peritaje de un conjunto de preguntas se transforma en un conjunto de hechos interrelacionados establecidos por el peritaje. Los límites de la competencia del perito es cuál es necesario establecer para efectuar el peritaje en cada situación concreta. Estarán determinados por el objeto del peritaje, es decir, de carácter de las situaciones concretas que requieren de su aclaración fundamentadas en un conocimiento especial. El perito es la persona versada en una ciencia, arte u oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales, científicos o técnicos. La pericia introduce al proceso un juicio técnico o científico que permite obtener o valorar la prueba. Por ello, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba sea necesario o convincente poseer conocimientos especiales en la ciencia, artes técnicas u oficio. Se puede solicitar la peritación como lo establece el Código Procesal Penal. Validez. Para que la peritación tenga validez, se tendrá que tomar en cuenta algunos pasos, tal y como lo es la aceptación y toma de posesión del cargo del perito, así como también lo es el hecho de que debe tener capacidad para poder asumir el cargo de perito. Eficacia. Para tener una eficacia probatoria dentro del proceso, al momento de ser realizado, debe ser el medio indicado e idóneo para la valoración de los hechos, objetos de prueba, ya que en caso que la ley requiera un medio de prueba diferente para la valoración de determinados hechos, la pericia y su dictamen técnico no sería el medio adecuado
para adoptar el proceso, la valoración de los hechos controvertidos. Peritaciones especiales. El Código Procesal Penal contempla en el capítulo 5, sección quinta, las peritaciones especiales tales como la autopsia, lugares de autopsia, el peritaje en caso de envenenamiento, la peritación de delitos sexuales, el cotejo de documentos y también la traducción o interpretación. Autopsia. Si ocurre una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público o el juez ordenarán la práctica de la autopsia, aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa aparezca evidente. Lugares de autopsia. Dicho acto se practicará en los lugares habilitados para ello, en los hospitales, centros de salud del Estado y en los cementerios públicos o particulares. En casos muy especiales y urgentes, se puede ordenar que se practiquen en otro lugar adecuado. Actualmente se ocupa de ello el INASIF. Peritación en caso de envenenamiento. Si aparecen señales de envenenamiento, debe de procederse de la siguiente manera. 1. Recoger inmediatamente los objetos o sustancias que se presumen nocivas y enviarlas sin demora a los laboratorios del INASIF. 2. En la autopsia se deben separar las vísceras y órganos correspondientes que se suponen contienen las sustancias presumiblemente tóxicas o venenosas. 3. Se deben de enviar dichos órganos u otros a donde corresponda en envases debidamente cerrados y sellados, lo cual debe hacerse constar en el dictamen que extienda el perito, conocida también como cadena de custodia de los medios de prueba. Peritación de delitos sexuales. Los lineamientos claros que da el artículo 241 son los siguientes. Solamente se debe realizar si la víctima presta su consentimiento. En caso de que la víctima sea menor de edad, debe de dar el consentimiento los padres o tutores de quien tenga la guarda o custodia, o en su defecto, el Ministerio Público. Cotejo de documentos. Esta peritación consiste en comparar o confrontar una cosa con otra u otras, teniéndolas a la vista. Se practica cuando no se reconoce o se niega la autenticidad de un documento privado presentado en juicio. El tribunal para ello puede disponer 1. Obtención o presentación de escrituras de comparación. 2. Utilizar documentos privados si no se tiene duda de ellos. 3. Se puede ordenar el secuestro de documentos privados para cotejarlos. 4. Puede disponerse que alguna de las partes escriba de su puño y letra en presencia del tribunal un cuerpo de escritura. Traductores e intérpretes. Si fuere necesaria una traducción o una interpretación, el juez o el Ministerio Público, durante la investigación preliminar, seleccionará y determinará el número de los que han de llevar a cabo la operación. Las partes estarán facultadas para concurrir al acto en compañía de un consultor técnico que los asesore y para formular las objeciones que merezcan la traducción o interpretación oficial. Los intérpretes deberán demostrar documentalmente que conocen y dominan el idioma del que se trate y sea necesario traducir, evitando con ello que su participación por desconocimiento o falta de preparación ponga en peligro la administración de justicia. Reconocimiento.
El reconocimiento es el acto a través del cual se puede comprobar durante el proceso la verdadera identidad de un documento, de una cosa y de una persona, mediante la intervención de una persona quien afirmará o negará haberla visto. El Código Procesal Penal regula en el capítulo 5, sección 6, el reconocimiento de documentos y elementos de convicción, informes, el reconocimiento de personas, reconocimiento por varias o de varias personas, valor como prueba anticipada y el reconocimiento de cosas. El reconocimiento tiene por objeto identificar a una persona, cosa o documento y establecer si quien la menciona efectivamente la ha visto. Debe proceder como lo establece el Código Procesal Penal para que el reconocimiento sea lícito. Eficacia. La práctica de este medio de prueba permite la identificación directa del imputado a cargo del testigo o víctima, quien presenció los hechos. Este acto, como se puede observar, es un acto definitivo o irreproducible, ya que se practica una sola vez, ya que si se practica una segunda vez generaría consecuencias como la ineficacia. Valoración. Para que el reconocimiento tenga valor probatorio, es necesario que se encuentren presentes en el acto el defensor del imputado y el juez que controla la investigación. Y en cuanto al reconocimiento de personas, el Código Procesal Penal indica que proceden sin el consentimiento del imputado. Documentos y elementos de convicción. Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, invitándoles a reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente. Los documentos, cosas y otros elementos de convicción que, según la ley, deben quedar secretos o que se relacionen directamente con hechos de la misma naturaleza, serán examinados privadamente por el tribunal competente o por el juez que controla la investigación. Durante el procedimiento preparatorio, el juez autorizará expresamente su exhibición y la presencia en el acto de las partes. Informes. Los tribunales y el Ministerio Público podrán requerir informes sobre datos que consten en registros llevados conforme a la ley. Los informes se solicitarán indicando el procedimiento en el cual son requeridos, el nombre del imputado, el lugar donde debe ser entregado el informe, el plazo para su presentación y las consecuencias previstas por el incumplimiento del que debe informar. Reconocimiento de personas. Consiste en individualizar al imputado a través de su reconocimiento entre varias personas y no debe dejar duda de quién es el que cometió el hecho. Se ordenará su reconocimiento en fila de personas de la manera siguiente. 1. Quien lleva a cabo el reconocimiento describirá a la persona aludida y dirá si después del hecho la ha visto nuevamente, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto. 2. Se pondrá a la vista de quien deba reconocer a la persona que se somete a reconocimiento junto con otras de aspecto exterior similar. 3. Se preguntará a quien lleva a cabo el reconocimiento si entre las personas presentes se halla la que designó en su declaración o imputación, y en caso afirmativo se le invitará para que la ubique clara y precisamente. 4. Por último, quien lleva a cabo el reconocimiento expresará las diferencias y semejanzas que observa entre el estado de la persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración o imputación anterior. La observación de la fila de personas será practicada desde un lugar oculto. Cuando el imputado no pudiere ser presentado por causas justificadas a criterio del tribunal, se podrá utilizar su fotografía y otros registros observando las mismas reglas. En lo posible, se tomarán las previsiones para que el imputado no cambie su apariencia. El reconocimiento procede aún sin el consentimiento del imputado. El acta en que conste el reconocimiento se identificará con el nombre, domicilio y residencia de todos los integrantes de la fila. Reconocimiento por varias personas. Si fueren varios los que hubiesen de reconocer, el acto se deberá practicar separadamente.
cuidando de que no se comuniquen entre sí. Valor como reconocimiento de varias durante personas. El procedimiento cuando fueren varios deberá presenciar el acto, el defensor de una misma persona y el juez podrán integrar la investigación una sola fila junto con lo cual dicho acto equivaldrá a que aquellos realizados según las disposiciones de la prueba anticipada y podrá ser incorporados al debate. Reconocimiento de cosas. Las cosas que deban ser reconocidas serán exhibidas en la misma forma que los documentos. Es decir, podrán ser exhibidas al imputado, a los testigos y a los peritos. Si fuere conveniente para la averiguación de la verdad, el reconocimiento se practicará análogamente a lo dispuesto en los artículos anteriores. Conclusiones. Nuestro ordenamiento jurídico requiere que los jueces, miembros del Tribunal de Sentencia, apliquen la sana crítica en la valoración de la prueba, lo cual los obliga a presentar una discusión final analítica basados en el sentido común, en principios psicológicos y en las reglas de la lógica. Al evaluar la prueba, es conveniente demostrar las razones de duda que puedan debilitarla o de certeza que permitan determinar claramente la decisión a la